¿Realmente crees que mereces este lugar? La voz de Richard Thornton resonó en el estacionamiento de Thornton Industries mientras observaba a Miguel Santos empujando su bicicleta oxidada hacia el edificio corporativo. Mira, ni siquiera puedes comprar un auto decente. Miguel se detuvo, respiró hondo y lentamente se volvió hacia el director ejecutivo multimillonario que acababa de burlarse de él frente a una docena de ejecutivos que acababan de llegar para la reunión de la mañana. Era su primer día como director de logística internacional, cargo alcanzado tras meses de riguroso proceso de selección. Buenos días, señor Thornton, respondió Miguel con una calma inquietante, agarrado con fuerza al manillar de la bicicleta que lo llevaba diariamente los 15 kilómetros entre su casa y la oficina. A sus 34 años, hijo de inmigrantes filipinos que trabajaban en plantas procesadoras de carne, Miguel Santos nunca imaginó que su primer día en una de las empresas de comercio exterior más grandes de Estados Unidos comenzaría con una humillación pública. Thornton dio unos pasos hacia Miguel. Sus zapatos italianos de $3,000 contrastaban marcadamente con las gastadas zapatillas del nuevo empleado. ¿Sabes qué? Tengo una idea mejor para ti. Se volvió hacia su conductor personal. James, trae esa vieja bicicleta que mi hijo dejó en el garaje, la rosa con las ruedas de apoyo. Risas nerviosas surgieron entre los ejecutivos presentes. Algunos miraron hacia otro lado, claramente incómodos, pero nadie dijo nada. En Thornton Industries, Richard era conocido por su temperamento explosivo y su tendencia a despedir a cualquiera que se le cruzara. «Richard, eso es innecesario», murmuró Catherine Walsh, directora de Recursos Humanos, pero su voz fue inmediatamente silenciada por una mirada gélida del director ejecutivo. «¿Innecesario? Al contrario, estoy siendo generoso». Thornton se cruzó de brazos, satisfecho con su propia crueldad. «Después de todo, no podemos permitir que nuestro nuevo gerente llegue en medio de tantos problemas. ¿Qué tipo de imagen transmite eso a nuestros clientes internacionales?» Miguel permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Thornton, con una intensidad que hizo dudar al multimillonario por una fracción de segundo. Había algo en esa mirada, una serenidad inquietante, como si Miguel estuviera viendo algo que nadie más podía ver. 5 minutos más tarde, James regresó empujando una bicicleta infantil de color rosa intenso, completamente inadecuada para un adulto, con pegatinas de personajes de dibujos animados y ruedas laterales todavía colocadas. La humillación fue completa. «Ahí, ahora tienes un transporte digno de tu nivel». Thornton se rió a carcajadas y se volvió hacia los ejecutivos que lo acompañaban. «Miren, amigos, este es el tipo de diversidad en la que RRHH insiste tanto en la contratación. Apenas pueden permitirse un automóvil, pero quieren gestionar operaciones de millones de dólares». «Disculpe, señor Thornton». La voz de Miguel cortó el aire con una firmeza inesperada. «Aceptaré tu generosa oferta». Todos quedaron impactados. Thornton esperaba enojo, lágrimas o al menos un despido inmediato, pero Miguel simplemente tomó la bicicleta rosa, dejó la suya contra la pared y comenzó a caminar hacia la entrada del edificio, empujando aquella tontería sobre ruedas. «Gracias por la cálida bienvenida», dijo Miguel sin mirar atrás. «Estoy seguro de que será una relación profesional, memorable». Mientras Miguel desaparecía por las puertas de cristal del rascacielos, Catherine Walsh observó la expresión confusa en el rostro de Thornton. Ella había revisado personalmente el currículum de Miguel, graduado con honores en Logística Internacional de UCLA, MBA de Wharton School, dominio de 6 idiomas, con experiencia en empresas multinacionales en 3 continentes. Y había algo más en su expediente, una nota confidencial sobre un proyecto especial que había desarrollado durante los últimos 2 años. Algo sobre la optimización de rutas comerciales que había llamado la atención de importantes inversores. Catherine se preguntó si Thornton realmente había leído el currículum del hombre al que acababa de humillar públicamente. Dentro del ascensor, solo por primera vez desde aquella humillante mañana, Miguel se permitió una pequeña sonrisa mientras tocaba el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo el contorno del pendrive que llevaba consigo. 2 años de trabajo meticuloso, documentación minuciosa y conexiones estratégicas cuidadosamente cultivadas. Todo listo, todo esperando el momento adecuado. «Bienvenido a Industrias Thornton, Miguel», susurró para sí mismo mientras las puertas del ascensor se cerraban. «No tienes idea de lo que viene». En el aparcamiento, mientras los ejecutivos se dispersaban incómodos hacia sus oficinas, Richard Thornton miró la bicicleta oxidada abandonada contra la pared. Por un breve momento, algo le molestó la conciencia.
La forma en que Miguel había aceptado la humillación sin reaccionar, esa sonrisa casi imperceptible en la comisura de sus labios. Pero el multimillonario rápidamente descartó la idea. Después de todo, él era Richard Thornton, dueño de un imperio de $400 millones. ¿Qué podría hacerle un inmigrante filipino en bicicleta? Sería exactamente esta arrogancia la que lo destruiría. Si estás disfrutando de esta historia de cómo un acto cruel se convirtió en el mayor error en la vida de un millonario arrogante, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Miguel Santos tenía en aquel pendrive estaba a punto de sacudir los cimientos de Thornton Industries de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. La oficina de Miguel en el piso 12 era pequeña, un escritorio apretado entre el archivo y la sala de conferencias, sin ventanas, con una silla que crujía con cada movimiento. Catherine Walsh se disculpó en voz baja mientras mostraba el espacio. «Es temporal», dijo, evitando su mirada. «Una vez que reorganicemos los departamentos». «Es perfecto», respondió Miguel, colocando su gastada mochila sobre la mesa. «La privacidad es exactamente lo que necesito». Durante los días siguientes, la humillación de la bicicleta rosa se convirtió en el chiste oficial de Thornton Industries. Alguien había tomado una foto y la había compartido en el grupo interno de la empresa. Las risas resonaban por los pasillos cada vez que Miguel pasaba. «Mira, aquí viene el gerente rosa», gritó Derek Manning, director de ventas, durante el almuerzo en la cafetería ejecutiva. Su mesa, rodeada por los demás directores, estalló en carcajadas. «Oye, Santos, ¿necesitas ayuda para pedalear de regreso a casa? Puedo tomar prestadas mis ruedas de entrenamiento». Miguel simplemente asintió, tomó su lonchera y se sentó solo en el rincón más alejado de la cafetería. Aquella comida casera, arroz, frijoles y pollo que su madre insistía en preparar cada mañana, contrastaba brutalmente con los costosos almuerzos que los ejecutivos pedían en sofisticados restaurantes. «Patético», murmuró Thornton a Manning, lo suficientemente alto como para que Miguel lo oyera. «Apuesto a que RRHH estaba llenando una cuota de diversidad. Probablemente ni siquiera tengan las calificaciones reales para estar aquí». Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese preciso momento, Miguel tenía 3 sistemas diferentes abiertos en su computadora portátil: la base de datos de logística interna de la compañía, una hoja de cálculo privada con complejos cálculos de rutas comerciales, y una carpeta encriptada que contenía documentos que harían que el imperio de Thornton colapsara como un castillo de naipes. En la segunda semana, las cosas empeoraron. Thornton convocó una reunión de dirección general y deliberadamente no incluyó a Miguel en la lista de invitados. Cuando Miguel apareció de todos modos, después de todo, era un gerente de logística internacional y en la reunión se discutiría exactamente su área. Thornton fingió estar sorprendido. «Oh, Santos, no te esperaba aquí». El director ejecutivo miró alrededor de la sala, asegurándose de que todos prestaran atención a la humillación que estaba a punto de repartir. «Pero ya que estás aquí, ¿qué tal si nos explicas por qué los costos de transporte aumentaron un 17% el último trimestre?» Miguel respiró hondo. Solo había empezado hace 2 semanas. Ese aumento se había producido en los últimos 6 meses, bajo la gestión del anterior directivo. «Señor Thornton, asumí el puesto y las excusas no pagan las cuentas, Santos». Thornton se cruzó de brazos, satisfecho. «Tal vez si pasaras menos tiempo andando en tu bicicleta rosa y más tiempo trabajando, nuestra empresa no estaría desperdiciando dinero». Una risa nerviosa llenó la habitación. Catherine Walsh cerró los ojos, claramente mortificada, pero nadie dijo nada. Nadie decía nada cuando Thornton decidía humillar a alguien. En realidad, la voz de Miguel rompió el silencio que siguió. «He analizado los contratos de transporte de los últimos 18 meses. Si me conceden 15 minutos mañana, puedo presentarles un plan que reduciría estos costos en un 23%. La habitación quedó en silencio. Thornton entrecerró los ojos con sospecha. «Te quedan 2 semanas, ¿y crees que puedes arreglar algo que nuestros experimentados directores no pudieron?» «No lo creo, estoy seguro». Miguel mantuvo la mirada fija. «Porque pasé los últimos 2 años estudiando exactamente estas rutas, estas tarifas, estos contratos. Por eso me contrataron». Thornton soltó una risa breve y seca. «Correcto, jueves, 9 de la mañana. Tienes tus 15 minutos de fama, Santos».
y cuando falles espectacularmente frente a todos, yo personalmente te acompañaré hasta la puerta. Esa noche Miguel trabajó hasta las 3 de la madrugada en el diminuto departamento que compartía con su madre y sus 2 hermanos menores. Rosa Santos entró a la habitación a las 2 de la tarde encontrando a su hijo rodeado de papeles, calculadoras y 3 portátiles abiertos simultáneamente. Miguel, hijo, te vas a matar trabajando así. Colocó una taza de café a su lado. Ese hombre no merece tanto de tu tiempo. No se trata de Thornton, mamá. Miguel la miró, sus ojos rojos por el cansancio, pero brillando con determinación. Es para nosotros, para cada familia que trabajó en plantas empacadoras de carne, que limpió los baños de los ricos, que escuchó chistes sobre acentos, sobre comida, sobre que no éramos verdaderos estadounidenses. Rosa tocó con ternura el rostro de su hijo. Siempre fuiste diferente de los demás niños. Incluso cuando eras niño, cuando otros jugaban, tú observabas, pensabas y planeabas. ¿Recuerdas cuando el propietario intentó desalojarnos injustamente? Miguel sonrió por primera vez en días. Tenía 12 años y pasé una semana en la biblioteca pública estudiando las leyes de alquiler. Cuando mencioné los códigos de la ciudad que él estaba violando, nunca volvimos a tener problemas. Y mira a dónde te llevó eso. Rosa señaló los documentos esparcidos. Pero ten cuidado, hijo. A los hombres como Thornton no les gusta perder, especialmente con alguien que no creen que deba estar al mismo nivel que ellos. Miguel asintió lentamente. Lo sé, mamá. Por eso necesito ser perfecta. No solo buena, perfecta. La presentación del jueves fue un éxito absoluto. Miguel demostró con datos irrefutables y análisis minucioso cómo Thornton Industries estaba pagando recargos en prácticamente todas las rutas internacionales. Había identificado lagunas en los contratos, negociaciones mal ejecutadas y oportunidades completamente ignoradas. Su plan no solo reduciría los costos en un 23%, sino que potencialmente ahorraría a la empresa $4 millones en el próximo año fiscal. Los directores quedaron atónitos. Catherine Walsh sonrió ampliamente. Incluso Derek Manning, que había pasado semanas burlándose de Miguel, parecía impresionado. Pero Thornton estaba furioso. Interesante, dijo fríamente cuando Miguel terminó. Es muy interesante que usted, un nuevo empleado, tenga acceso a información detallada sobre nuestros contratos confidenciales. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Me dieron acceso autorizado por parte del departamento de RRHH, respondió Miguel con tranquilidad, pero algo frío empezó a formarse en su estómago. ¿Autorizado? Thornton se puso de pie y alzó la voz. Investigaste en archivos confidenciales de la empresa. ¿Quién sabe a quién le estás vendiendo esta información? ¿A nuestros competidores? Richard, esto es absurdo. Catherine comenzó a protestar pero fue interrumpida. ¡Silencio! Thornton señaló a Miguel. Seguridad. Escolten al señor Santos afuera inmediatamente, y que alguien llame a nuestros abogados. Quiero que investiguen a este hombre por espionaje corporativo. ¿Espionaje? Miguel permaneció sentado, tranquilamente. Interesante acusación, señor Thornton, especialmente considerando que todos los documentos que utilicé están en el sistema de gestión compartido, disponible para cualquier persona con credenciales de administrador, como yo. 2 guardias de seguridad entraron vacilantes en la habitación. ¿No escuchaste? ¡Sácalo de aquí! Fue entonces cuando Miguel hizo algo inesperado. Él sonrió. No una sonrisa nerviosa o defensiva, una sonrisa genuina, casi de alivio, como si algo que había estado esperando finalmente hubiera sucedido. ¿Puedo hacerle una pregunta antes de irse, señor Thornton? La voz de Miguel era extrañamente tranquila. ¿Ha oído hablar de la Ley de Protección de Denunciantes de 2021? ¿O de las regulaciones federales sobre represalias contra empleados que exponen irregularidades? Thornton se quedó helado. Algo en el tono de Miguel, en la confianza inquebrantable de esas palabras, hizo dudar al director general. ¿De qué estás hablando? Miguel abrió su maletín y sacó un sobre cerrado, colocándolo sobre la mesa de conferencias. Esta es una copia. El original ya ha sido enviado por correo certificado esta mañana al Departamento de Justicia, a la Comisión de Bolsa y Valores, y a 3 bufetes de abogados especializados en demandas colectivas. El silencio en la habitación era absoluto. Catherine Walsh se puso de pie lentamente, con los ojos muy abiertos. «Solo viste mi análisis de costos de transporte», continuó Miguel, su voz aún tranquila, pero con una intensidad que hizo que todos en la sala se inclinaran hacia adelante. «Lo que no viste fue la segunda parte de mi investigación.
la de las 3 subsidiarias fantasma que el señor Thornton creó durante los últimos 4 años para malversar fondos de la compañía, o los contratos fraudulentos con proveedores inexistentes, o los $10 millones en impuestos no declarados. El rostro de Thornton pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. No tienes pruebas de nada. Sí, lo he hecho. Miguel tocó el bolsillo interior de su chaqueta, donde siempre había estado el pendrive. Hojas de cálculo, extractos bancarios, correos electrónicos entre usted y sus contables, grabaciones de conversaciones telefónicas, sobre cómo ocultar las desviaciones, todo meticulosamente documentado durante los últimos 24 meses. ¿Sabe cómo lo hice? Porque antes de que me contrataran oficialmente, pasé 2 años trabajando como consultor externo temporal para su empresa. Ni siquiera se acordaba de mí, solo otro filipino más, haciendo un trabajo manual de análisis de datos. Invisible. Es cuestionable. La expresión de horror en el rostro de Thornton era casi cómica. Tú fuiste quien me dio acceso completo a los sistemas de la empresa, continuó Miguel, levantándose lentamente. Tú que pedías informes detallados sobre cada transacción financiera. Tú que, en tu arrogancia, nunca imaginaste que el asistente temporal estaría prestando atención a los números que no cuadraban, a los patrones sospechosos, a las transferencias que desaparecían. Derek Manning estaba pálido. Richard, ¿es eso cierto? Por supuesto que no. Está mintiendo. Pero la voz de Thornton temblaba. Miguel caminó lentamente hacia la puerta. Los guardias de seguridad automáticamente despejaron el camino. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta por última vez. El próximo jueves, a las 10 de la mañana, hay una reunión programada en la oficina del fiscal federal. Yo estaré allí. Mis abogados estarán allí. ¿Y ustedes? Miró directamente a Thornton. Desearán no haberme regalado nunca esa bicicleta rosa. Mientras Miguel salía de la habitación en absoluto silencio, Catherine Walsh abrió el sobre que había dejado sobre la mesa. Le temblaban las manos mientras leía las primeras páginas del documento de 67 páginas, que detallaba sistemáticamente todas las irregularidades financieras cometidas por Richard Thornton durante los últimos 4 años. Dios mío, susurró. Él lo tiene todo. Absolutamente todo. Thornton se desplomó en su silla. El peso de la realidad finalmente golpeó su conciencia privilegiada. Ese filipino al que había humillado públicamente, burlado abiertamente, tratado como basura, no era una víctima indefensa. Era la peor pesadilla que podría tener un criminal corporativo, un experto en logística financiera con 2 años de pruebas documentadas y nada que perder. Y el más terrorífico, la calma absoluta con la que Miguel había revelado todo esto, como si cada humillación, cada broma cruel, cada desaire público hubiera sido exactamente lo que esperaba, como si Thornton hubiera seguido un guión escrito hacía mucho tiempo, sin siquiera darse cuenta de que lo conducían directamente a su propia destrucción. En la calle, empujando su ridícula bicicleta rosa bajo el sol del atardecer, Miguel Santos finalmente se permitió una sonrisa genuina. La memoria USB en el bolsillo interior contenía más que pruebas de delitos financieros. También contenía todos los correos electrónicos racistas que Thornton había intercambiado con otros ejecutivos, todos los ascensos negados sistemáticamente a los empleados no blancos y todos los comentarios despectivos registrados en evaluaciones internas. La justicia federal se ocuparía de los delitos, pero Miguel tenía planes de mucho más alcance para la destrucción completa de Richard Thornton. Y todo había comenzado con una bicicleta infantil rosa, y la arrogancia de un hombre que nunca imaginó que lo invisible podría estar vigilando cada uno de sus movimientos. En los 3 días posteriores a la explosión de la sala de conferencias, Thornton Industries entró en modo de contención absoluta de daños. Los abogados corporativos ocuparon todo el piso 15. Catherine Walsh fue puesta en licencia administrativa voluntaria, y Richard Thornton simplemente desapareció de la oficina. Miguel siguió trabajando con normalidad en su minúsculo cubículo entre el archivo y la sala de reuniones, empujando su bicicleta rosa todas las mañanas, ante las miradas confusas de sus compañeros que no sabían exactamente qué había sucedido aquel jueves explosivo. Santos, la voz de Derek Manning lo interceptó en el pasillo el lunes siguiente. El director de ventas que había pasado semanas burlándose de él ahora parecía visiblemente incómodo. Mira, sobre esos chistes sobre bicicletas, ¿no sabías qué, Derek? Miguel se detuvo y se dio vuelta con calma. ¿No sabías que yo era un ser humano que merecía un respeto básico? ¿O no sabías que tenía información que podría derribar a tu jefe? Manning tragó. Lo siento, hombre, de verdad.
No te disculpas conmigo porque te arrepientas, Derek. Te disculpas porque ahora tienes miedo. Miguel ajustó su mochila sobre sus hombros. Pero lo acepto, porque a diferencia de ti, no defino a las personas solo por sus peores momentos. Mientras caminaba hacia el ascensor, Miguel sintió el peso del pendrive en su bolsillo. Lo que había revelado en la sala de conferencias era solo la punta del iceberg. Las filiales fantasmas, la malversación de fondos, los impuestos evadidos, todo ello está meticulosamente documentado, pero había algo más, algo que había guardado específicamente para el momento adecuado. El encuentro con Marcus Chen tuvo lugar en un discreto café a 3 cuadras de Thornton Industries. Chen era reportero de investigación del Financial Tribune, conocido por sus devastadoras denuncias sobre la corrupción corporativa. Había ganado 2 premios Pulitzer por destruir gigantes corporativos corruptos. ¿Estás seguro de esto? Chen estudió los documentos que Miguel había impreso, y sus cejas se alzaron progresivamente con cada página. Esto no es solo fraude fiscal. Es una conspiración sistemática que involucra al menos a otras 6 empresas. Lo sé. Miguel tomó un sorbo de café barato. Thornton no trabajó solo. Tenía toda una red de ejecutivos en diferentes corporaciones, todos facilitando contratos fraudulentos entre sí, inflando costos, desviando recursos públicos de programas gubernamentales. Chen silbó suavemente. ¿Cuánta gente sabe esto? Además de mí, Thornton y sus 5 socios. Ahora tú, y el jueves, el fiscal federal. Miguel se inclinó hacia adelante. Pero quiero que lo publiques primero. Quiero que cuando Thornton entre en esa habitación el jueves, ya esté completamente expuesto públicamente. ¿Por qué hacer esto? Chen cerró la carpeta y estudió a Miguel con genuina curiosidad. Ya tienes pruebas suficientes para destruirlo legalmente. ¿Por qué también la humillación pública? Miguel permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos trazando el contorno de la taza de café. Porque hombres como Richard Thornton creen que son intocables, que pueden humillar, explotar y destruir a personas que consideran inferiores sin consecuencias. Me dio esa bicicleta rosa pensando que me estaba poniendo en mi lugar. ¿Y a dónde perteneces?, preguntó Chen en voz baja. Exactamente donde elijo estar. Miguel sonrió por primera vez en la conversación, y ahora mismo, elijo estar afuera, observando cómo su imperio se desmorona pieza por pieza. La historia se publicó el martes por la mañana, y ocupó toda la portada del Financial Tribune, con el devastador titular, Empile de fraudes, cómo el CEO multimillonario robó millones mientras se burlaba de los empleados inmigrantes. La foto elegida fue particularmente brutal. Thornton dando esa risa arrogante mientras le entregaba la bicicleta rosa a Miguel, capturada por un empleado y filtrada de forma anónima al periódico. A continuación, una infografía detallada que muestra el flujo de dinero desviado a través de filiales fantasma. Miguel estaba en su cubículo cuando sonaron las sirenas. 3 vehículos del FBI aparcaron delante del edificio a las 9:15 de la mañana. Agentes federales ingresaron al vestíbulo principal con órdenes de registro e incautación. Todas las áreas del piso 15 están cerradas hasta nuevo aviso, anunció un agente por el intercomunicador del edificio. Nadie entra ni sale sin autorización federal. La oficina entró en pánico total. Los ejecutivos intentaron desesperadamente borrar correos electrónicos, destruir documentos y hacer llamadas desesperadas a abogados, pero ya era demasiado tarde. Miguel había asegurado que copias digitales de todo ya estaban en poder de las autoridades desde el viernes anterior. Derek Manning pasó por delante del cubículo de Miguel, pálido como una sábana. «Están arrestando a Thornton», susurró con incredulidad. «Ahora, esposado, delante de todos». Miguel no respondió. Simplemente continuó escribiendo su informe de logística semanal como si fuera un día normal de trabajo más. Fue entonces cuando sonó su teléfono celular. Número desconocido. «¿Hola? ¿Tú? Destruiste todo». La voz de Richard Thornton era irreconocible, ronca, desesperada, quebradiza. 15 años construyendo esta empresa, mi reputación, mi familia, todo destruido por una estúpida broma sobre bicicletas. Miguel cerró los ojos y respiró hondo. No fue por la bicicleta, señor Thornton, fue por los 4 años de robar millones. Fue por cada empleado negro, filipino y latino que usted sistemáticamente impidió que fuera ascendido. Fue por cada comentario racista que hizo pensando que no habría consecuencias. Puedo pagarte. La voz de Thornton rayaba ahora en el pánico. ¿Cuánto quieres? ¿5 millones? ¿10? Tengo cuentas en el extranjero que el FBI no conoce. Acabas de agregar otro cargo federal a tu lista, interrumpió Miguel con calma. Intento de soborno a un testigo.
Esta llamada está siendo grabada y será entregada a los agentes federales en aproximadamente, miró su reloj, 45 segundos cuando lleguen a su oficina. Silencio absoluto al otro lado. Luego un clic. Thornton había colgado. Miguel guardó la grabación, la adjuntó al correo electrónico ya escrito dirigido al agente federal responsable del caso, y presionó enviar. 42 segundos después, a través de las delgadas paredes de su cubículo, escuchó gritos provenientes del 15º piso. Catherine Walsh apareció en su puerta 2 horas después. Tenía los ojos enrojecidos, pero mantenía la compostura profesional que la caracterizaba. La junta directiva me ha pedido que asuma temporalmente el cargo de directora general interina, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Lo primero que tengo que hacer es una limpieza exhaustiva, identificar a todos los que estuvieron involucrados o facilitaron el comportamiento de Thornton. Buena suerte, respondió Miguel con sinceridad. No, Catalina negó con la cabeza. No vine a pedir consejo, hola. He venido a ofrecerle el puesto de vicepresidente de operaciones internacionales. Salario inicial de 350,000 anuales, más bonos por desempeño, oficina propia en el piso 14, equipo de 15 personas bajo administración. Miguel parpadeó, sorprendido por primera vez en semanas. ¿Por qué? Porque en 2 años como consultor temporal invisible, usted identificó sistemáticamente cada falla operativa en esta compañía, porque documentó meticulosamente evidencia que nuestros propios auditores internos, pagando una fortuna, nunca encontraron. ¿Y por qué? Catherine sonrió con tristeza. Hizo todo esto mientras lo trataban como basura y, sin embargo, mantuvo su integridad intacta. Necesito pensar. Por supuesto. Pero Miguel, Catherine se detuvo en la puerta. Independientemente de tu decisión sobre el puesto, quiero que sepas algo. Debería haberte defendido cuando Thornton te humilló en el estacionamiento. Lo vi, supe que estaba mal y no hice nada. Esa cobardía me avergüenza más que nada en mi carrera. Así que gracias. Por tener el coraje que no tuve. Esa noche, Miguel empujó su bicicleta rosa por las calles de Los Ángeles, viendo cómo la puesta de sol teñía los rascacielos de color naranja y dorado. Su teléfono vibraba constantemente, periodistas que querían entrevistas, abogados que ofrecían representación gratuita para casos civiles contra Thornton, incluso una productora de documentales interesada en contar su historia. Pero el mensaje que realmente importaba vino de su madre. Hijo, lo vi en el periódico. Tu padre estaría muy orgulloso. Vuelve a casa a cenar. Hice tu arroz favorito. Rosa Santos no entendía del todo los complejos detalles financieros de lo que había hecho su hijo, pero entendí perfectamente la importancia de ver a un filipino negro de los suburbios derrotar a un director ejecutivo multimillonario corrupto, utilizando solo inteligencia, paciencia y una determinación inquebrantable para hacer lo correcto. En el diminuto departamento que compartía con su familia, rodeado de sus 2 hermanos menores que lo bombardeaban con emocionadas preguntas sobre ¿cuándo van a hacer una película sobre ti? Miguel finalmente se permitió relajarse por primera vez en 2 años, pero quedaba una última carta por jugar, algo que había guardado específicamente para el momento perfecto, y ese momento estaba llegando, porque si bien todos creían que la venganza de Miguel contra Thornton estaba completa, él sabía la verdad. La caída del CEO era solo el comienzo, el verdadero golpe final, el que garantizaría que hombres como Richard Thornton se lo pensaran 2 veces antes de humillar a alguien que consideraban inferior. Aún estaba por llegar, y cuando llegara, sería absolutamente devastador. En la mansión de Thornton en Beverly Hills, el hombre que hace 3 semanas se había burlado de un empleado por andar en bicicleta, ahora estaba sentado solo en su oficina privada, rodeado de notificaciones judiciales, cartas de renuncia de abogados que se negaban a representarlo, y titulares de periódicos que destruyeban sistemáticamente su reputación. Su esposa se había ido con los niños a casa de sus padres. Sus amigos del club de golf ya no respondieron sus llamadas. El consejo de administración de la empresa que había construido había votado por unanimidad a favor de su destitución permanente, y todo por culpa de un filipino en bicicleta al que había subestimado por completo. Thornton tomó su computadora portátil, escribió el nombre Miguel Santos en Google, y finalmente, demasiado tarde, hizo la investigación que debería haber hecho antes de contratar a este hombre. Página tras página de artículos académicos sobre fraude corporativo y optimización logística, conferencias en congresos internacionales, un perfil de LinkedIn que muestra conexiones con fiscales federales, periodistas de investigación
y abogados especializados en discriminación laboral. Dios mío, susurró Thornton. La realidad finalmente penetró su arrogancia. Él planeó esto desde el principio. Lo peor aún estaba por llegar, pero en ese momento, Thornton todavía no sabía exactamente hasta qué punto había sido engañado, manipulado y destruido por un hombre que consideraba indigno de un respeto básico. La verdad completa sobre el plan de Miguel, y la revelación final que transformaría este caso en leyenda dentro de los círculos de la justicia corporativa, estaba a solo 3 días de ser expuesta al mundo, y cuando eso sucediera, Richard Thornton se daría cuenta de que cada humillación, cada broma cruel, cada momento de falta de respeto, habían sido cuidadosamente documentados, no solo como evidencia legal, sino como munición para una destrucción tan completa y absoluta, que se convertiría en un caso de estudio sobre las inevitables consecuencias de la arrogancia alimentada por privilegios y prejuicios. La bicicleta rosa todavía estaba en el estacionamiento de Industrias Thornton, inclinada justo donde Miguel la había dejado el primer día. Nadie se atrevía a tocarla. Se había convertido en una especie de monumento no oficial, un recordatorio silencioso de que subestimar la base de alguien basado en las apariencias, la clase social o la etnia, era el error más peligroso que podía cometer cualquiera en una posición de poder. Porque a veces, la persona a la que humillas públicamente no es una víctima indefensa, a veces es el arquitecto de su propia destrucción, esperando pacientemente a que le proporciones todas las herramientas que necesita para desmantelar su imperio pieza por pieza. El jueves de la reunión con el fiscal federal amaneció con tormenta sobre Los Ángeles. Miguel llegó al edificio federal a las 9 de la mañana, acompañado de su madre Rosa y sus 2 hermanos menores. No era necesario que estuvieran allí, pero insistió. Quería que vieran el final de la historia que había comenzado años atrás. En el vestíbulo ya se estaba reuniendo una pequeña multitud, reporteros, cámaras, periodistas de al menos 8 medios diferentes. El informe de Marcus Chen había provocado un frenesí en los medios de comunicación. CEO multimillonario arrestado por fraude, fue el titular en todos los canales. «Señor Santos, ¿una declaración?», gritó un periodista acercándole un micrófono. Miguel saludó cortésmente, pero no se detuvo. Tenía trabajo que hacer. La sala de conferencias del 11º piso estaba abarrotada. El fiscal federal James Morrison, 3 agentes del FBI, 2 abogados de la Comisión de Bolsa y Valores y Catherine Walsh en representación de Thornton Industries. Y sentado en el rincón más alejado posible, pálido como el papel, estaba Richard Thornton acompañado de 2 abogados carísimos que parecían profundamente preocupados. «Buenos días a todos», comenzó Morrison formalmente. «Estamos aquí para discutir acusaciones de fraude fiscal, lavado de dinero y malversación de fondos corporativos contra el señor Richard Thornton y potencialmente otros ejecutivos de Thornton Industries». Miguel abrió su maletín, sacó una tableta y la conectó al proyector de la habitación. En la pantalla grande apareció un complejo organigrama que mostraba el flujo de dinero a través de 6 empresas diferentes durante 4 años. «Señores, lo que están viendo es el mapa completo de la operación». Miguel señaló el primer filial, Delta Corp Holdings, registrada en las Islas Caimán, se creó en marzo de 2021, aparentemente una empresa de consultoría legítima. En realidad un caparazón vacío utilizado para inflar los costos de servicios inexistentes. Hice clic en la siguiente diapositiva. Extractos bancarios detallados, transferencias internacionales, códigos SWIFT, todo meticulosamente organizado. Thornton creó contratos falsos con Delta Corp, aprobó pagos de $500 a $800,000 por consultoría estratégica, y ese dinero simplemente desapareció en cuentas extraterritoriales. Miguel se volvió para mirar directamente a Thornton. «Pero no desapareció, ¿verdad, señor Thornton?». Fue exactamente a su cuenta personal en Credit Suisse en Zúrich. El rostro de Thornton estaba sonrojado. «Esto es absurdo. ¿No tienes acceso?». «Sí, lo he hecho». Miguel interrumpió con calma. «Porque me lo diste. ¿Recuerdas cuando contrataste a ese consultor temporal filipino en 2023 para hacer análisis de datos? ¿El que ni siquiera mirabas a los ojos? ¿El que trataste como un mueble invisible mientras hablabas abiertamente de transacciones fraudulentas frente a él?» El silencio en la habitación era absoluto. «Me diste credenciales de acceso completo al sistema financiero de la compañía. Me pediste informes detallados sobre cada transacción de más de $100,000. Y te entregué esos informes exactamente cada semana». Miguel sonrió fríamente. «Lo que no te diste cuenta fue que yo también estaba haciendo mi propio análisis, identificando patrones.
rastreando dinero, documentando cada irregularidad. Morrison se inclinó hacia adelante, fascinado. Continúe, señor Santos. Pero Delta Corp fue solo la primera capa. Miguel rápidamente hizo clic en las siguientes 5 diapositivas. Apex Solutions, Meridian Consulting, TechBridge International, cada uno registrado en diferentes paraísos fiscales, cada uno ejecutando el mismo esquema, y todos con los mismos 3 firmantes en los documentos de constitución, Richard Thornton, Derek Manning y James Whitmore. Catherine Walsh palideció visiblemente cuando escuchó el nombre de Whitmore. Él era el director financiero de la empresa, el hombre de confianza de Thornton durante 15 años. En el transcurso de 4 años, continuó Miguel metódicamente, malversaste aproximadamente $17 millones, no solo de ganancias, sino también de fondos de pensiones de empleados, de contratos con proveedores legítimos, a los que pagaste con cheques sin fondos, de programas gubernamentales diseñados para apoyar a las pequeñas empresas. Mentiras, explotó Thornton, levantándose abruptamente. Él lo está inventando. Siéntese, señor Thornton, ordenó fríamente Morrison. Miguel abrió una nueva carpeta en la tableta. Pero ¿sabes qué más encontré? Algo mucho más interesante que un simple fraude financiero. Hice clic en el archivo. Aparecieron correos electrónicos, decenas de ellos, cientos, correspondencia entre el señor Thornton y otros 5 directores ejecutivos de empresas competidoras, coordinando precios, dividiendo los mercados, eliminar competidores más pequeños mediante prácticas predatorias ilegales. Miguel leyó directamente de un correo electrónico fechado el 18 de mayo de 2024. Necesitamos asegurarnos de que ninguno de estos inmigrantes construya negocios lo suficientemente fuertes como para competir con nosotros. Mantenga los contratos entre nuestro círculo. El agente más joven del FBI dejó escapar un silbido. Esto es cartelización, violación directa de la ley Sherman antimonopolio. Exactamente. Miguel hizo clic en más documentos. Y hay más. Contratos con inspectores de la ciudad para aprobar construcciones que violaban los códigos de seguridad. Sobornos a funcionarios de aduanas para facilitar importaciones no declaradas. Una red sistemática de corrupción que involucra al menos a 47 personas en cargos públicos y privados. Uno de los abogados de Thornton le susurró algo al oído con urgencia. El director ejecutivo sacudió la cabeza violentamente, pero su expresión era de puro terror. ¿Cómo lograste todo esto?, preguntó Morrison, genuinamente impresionado. Paciencia. Miguel se apoyó en la mesa. 2 años observando, escuchando, ser invisible. ¿Sabes cuál es el superpoder de personas como yo? Personas como Thornton consideran irrelevantes. Nos hemos vuelto transparentes. Dices todo delante de nosotros porque ni siquiera registras nuestra presencia humana. Se volvió hacia Thornton y, por primera vez desde que comenzó la reunión, permitió que la ira real brillara en su voz. Me diste una bicicleta rosa delante de todos. Te reíste de mi pobreza. Te burlaste de mi origen étnico. Te burlaste del hecho de que no tenía coche. Miguel dio un paso hacia el hombre que había intentado humillarlo por completo. ¿Pero sabes lo que realmente hiciste ese día? Me dio una motivación absoluta para asegurar que cada segundo de los últimos 2 años de documentación meticulosa fuera entregado a las autoridades correspondientes. Yo puedo explicarlo todo, comenzó Thornton desesperado. No puede. Morrison lo interrumpió. Señor Thornton, basándose en las pruebas presentadas hoy y combinado con lo que ya hemos recopilado en los últimos 5 días desde su arresto inicial, estoy ampliando formalmente los cargos en su contra para incluir conspiración, cartelización, soborno de funcionarios públicos y lavado de dinero a escala internacional. Está bajo arresto nuevamente, esta vez sin posibilidad de libertad bajo fianza. Los 2 agentes del FBI se levantaron simultáneamente. Thornton instintivamente retrocedió. No, ustedes no entienden. Yo construí esa empresa. Le robaste a esa empresa, interrumpió Catherine Walsh en voz baja, pero su voz cortó como una espada. Robó a empleados que confiaban sus ahorros para la jubilación a su liderazgo. Robó a familias que dependían de salarios honestos. Y mientras robaba, todavía encontraba tiempo para humillar a aquellos que consideraba inferiores. Se colocaron esposas en las muñecas de Richard Thornton por segunda vez en una semana. Esta vez, la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente penetró en su privilegiada arrogancia. Sus piernas cedieron. Por favor, tengo una familia, hijos. Yo también tengo una familia. La voz de Miguel era de acero.
una madre que trabajó 16 horas al día en plantas frigoríficas para darme una educación, 2 hermanos que nunca tuvieron la mitad de las oportunidades que tienen sus hijos. Y tú te reíste de esa familia, te reíste de nuestra lucha, pensaste que éramos una broma. Thornton fue sacado de la sala, seguido impotente por sus caros abogados. Cuando la puerta se cerró, Morrison se acercó a Miguel. Señor Santos, rara vez veo documentación tan meticulosa en casos tan complejos. ¿Consideraría trabajar como consultor del FBI en casos de fraude corporativo? Miguel sonrió por primera vez en el encuentro. Gracias, pero tengo una oferta de trabajo que considerar. Vicepresidente de Operaciones Internacionales, ¿recuerdas? Catherine asintió en señal de confirmación, y espero sinceramente que aceptes. Afuera, los periodistas rodearon a Miguel en el momento en que salió del edificio. Cámaras parpadeando, micrófonos pulsados, preguntas gritadas simultáneamente. Señor Santos, ¿cómo se siente ahora que han arrestado a Thornton? ¿Es cierto que te humilló con una bicicleta de niño? ¿Planeaste todo desde el principio? Miguel se detuvo en las escaleras del edificio federal, con su madre y sus hermanos a su lado. Rosa le tomó la mano con fuerza, con el orgullo brillando en sus ojos. No planeé la humillación, respondió Miguel con calma, pero cuando llegó, decidí que no se desperdiciaría. Hombres como Richard Thornton operan bajo la creencia de que pueden tratar a las personas como objetos desechables sin consecuencias. Calculaba mal, porque a veces, la persona a la que humillas es la misma persona que tiene las herramientas, la inteligencia y la determinación para exponer todo lo que has ocultado. ¿Qué mensaje tiene para otros trabajadores que sufren discriminación?, preguntó Marcus Chen, con su cuaderno abierto para registrar cada palabra. Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Documente todo, cada correo electrónico ofensivo, cada comentario discriminatorio, cada acto ilícito que presencie, no por venganza, sino porque la justicia requiere pruebas. Y cuando llegue el momento de actuar, hágalo con inteligencia, no con ira. Las cámaras capturaron el momento en que Rosa Santos abrazó a su hijo allí mismo, en las escaleras del Tribunal Federal, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras reporteros de todo el país transmitían en vivo esa imagen. Una inmigrante filipina que había limpiado baños para mantener a su familia, abrazando a su hijo que acababa de derrotar a un director ejecutivo multimillonario corrupto, usando solo su cerebro, paciencia y una bicicleta rosa como motivación. Esa noche, las noticias de las 6 comenzaron con imágenes de Thornton siendo sacado de la sala del tribunal esposado, intercaladas con la foto viral de él, entregándole la bicicleta rosa a Miguel hace semanas. El contraste fue devastador. Internet explotó. Bicicleta rosa se convirtió en tendencia mundial. Los memes inundaron las redes sociales. Pero debajo del humor, había una poderosa corriente de ira ante la injusticia sistémica y celebración de un hombre que se negó a ser una víctima silenciosa. Derek Manning renunció a la mañana siguiente, antes de que las investigaciones lo alcanzaran oficialmente. James Whitmore, el director financiero, intentó huir a México pero fue detenido en el aeropuerto de Tijuana. Otros 3 ejecutivos solicitaron acuerdos con la fiscalía. El imperio cuidadosamente construido por Richard Thornton se derrumbó en menos de 2 semanas, y todo empezó con una bicicleta rosa y la arrogancia de un hombre que creía que los pobres y los no blancos existían solo para servir, nunca para observar, documentar y destruir. Pero aún quedaba un último acto en esta historia, una revelación final que transformaría por completo todo lo que todos creían entender sobre Miguel Santos y su plan meticulosamente ejecutado. Porque mientras todos creían haber visto el golpe final, Miguel todavía tenía un as bajo la manga, el más devastador de todos, y cuando lo arrojó sobre la mesa, incluso los fiscales federales se quedaron sin aliento. El verdadero alcance del plan de Miguel, la parte que había reservado estratégicamente para el momento perfecto, estaba a punto de revelarse, y cuando eso sucediera, Richard Thornton se daría cuenta de que su arresto, la destrucción de su empresa y el colapso de su reputación habían sido solo el comienzo de la venganza más calculada y de mayor alcance que el mundo empresarial estadounidense había presenciado jamás, porque Miguel no acababa de destruir a un hombre, estaba a punto de reescribir por completo las reglas sobre cómo se trataría a los ejecutivos corruptos de ahora en adelante. Y todo gracias a una bicicleta rosa que un arrogante multimillonario pensó que sería divertido regalar como humillación. 6 meses después del arresto de Richard Thornton,
Thornton Industries ya no existía, no porque quebró por completo, aunque las multas federales de $43 millones causaron un daño irreparable, sino porque el Consejo de Administración votó por unanimidad a favor de disolver voluntariamente la empresa y redistribuir los activos entre los acreedores, los empleados perjudicados y las víctimas de prácticas fraudulentas. Catherine Walsh supervisó personalmente este doloroso pero necesario proceso. 523 empleados fueron reasignados a otras empresas, muchos de ellos con generosas indemnizaciones pagadas con la venta de los activos corporativos restantes. El edificio de cristal donde empezó todo fue vendido a una startup tecnológica fundada por 3 emprendedores latinos, y Miguel Santos rechazó el puesto de vicepresidente, no porque no quisiera, sino porque tenía planes más grandes. Santos Logistics International abrió sus puertas en marzo de 2026, ocupando una oficina modesta pero funcional en el centro de Los Ángeles. La empresa se especializa en optimizar las rutas comerciales para pequeñas y medianas empresas, exactamente aquellas que gigantes como Thornton solían explotar o ignorar por completo. El primer cliente fue una cooperativa de inmigrantes filipinos que importaban productos agrícolas. Miguel no solo optimizó sus rutas, reduciendo costos en un 38%, sino que capacitó personalmente al equipo sobre cómo identificar contratos fraudulentos y prácticas predatorias. Ustedes merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades que cualquier corporación multimillonaria, dijo durante la primera reunión consultiva, y me aseguraré de que obtengan precisamente eso. 6 meses después, Santos Logistics tenía 47 clientes activos, 14 empleados, todos contratados en comunidades históricamente marginadas, y unos ingresos anuales proyectados de $2,5 millones. Nada comparado con los números que Thornton manipuló, pero construido con absoluta integridad. Rosa Santos visitaba la oficina todas las semanas y traía almuerzos caseros para todo el equipo. Mi hijo siempre ha sido especial, decía orgullosa a quien quería para escuchar. Incluso cuando era niño, cuando veía injusticias, no podía quedarme callado. Miguel instaló algo peculiar en la recepción de su empresa, esa ridícula bicicleta rosa, montada sobre un soporte especial con una placa de bronce debajo. Recuerda, nunca subestimes a nadie basándote en las apariencias. La persona a la que humillas hoy podría ser la que defina tu futuro mañana. Miguel Santos, fundador. Los visitantes siempre preguntaban por esa extraña bicicleta, y Miguel contó la historia completa, sin omitir ningún detalle humillante, porque no me sentí avergonzado. Sentí poder. Mientras tanto, Richard Thornton estaba a la espera de juicio en una prisión federal de seguridad media. Sus costosos abogados habían abandonado el caso después de que quedó claro que las pruebas documentadas por Miguel eran irrefutables. Terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad, entregando información sobre toda la red de corrupción corporativa a cambio de solo 17 años de prisión en lugar de 45. Su mansión de Beverly Hills fue subastada para pagar multas. Su esposa solicitó el divorcio 3 semanas después de su arresto y se llevó a los niños a otro estado. Sus amigos del club de golf ya no respondían las llamadas. Derek Manning y James Whitmore también recibieron penas de prisión, 9 y 12 años respectivamente. Pero la parte más devastadora para Thornton no fue el arresto. Se trataba de descubrir, a través de documentos judiciales, el verdadero alcance del plan de Miguel. Porque esa unidad flash que llevaba Miguel no solo contenía evidencia sobre Industrias Thornton, contenía documentación meticulosa sobre otras 6 empresas involucradas en el esquema de cartelización y corrupción. Miguel había pasado 2 años encubierto, no en una, sino en 7 corporaciones diferentes como consultor temporal invisible. Cada empresa recibió su propia investigación federal. Todos los directores ejecutivos corruptos enfrentaron cargos penales. Toda la red que creían invisible quedó sistemáticamente expuesta. Y todo empezó porque un arrogante multimillonario decidió humillar públicamente a un pobre filipino con una bicicleta infantil rosa. El abogado Morrison incluyó el caso en su libro sobre fraude corporativo, publicado un año después. Un capítulo entero dedicado a lo que llamó el efecto de la bicicleta rosa. Cómo subestimar a las personas basándose en prejuicios puede llevar a los delincuentes a exponer, sin saberlo, sus propias operaciones ilegales. Miguel Santos no solo era inteligente, escribió Morrison, entendió profundamente que la arrogancia alimentada por el privilegio crea enormes puntos ciegos.
Thornton literalmente entregó acceso completo a sus sistemas financieros al hombre que documentaría meticulosamente cada crimen, porque simplemente no podía concebir que un inmigrante filipino pobre pudiera representar una amenaza. Las universidades de negocios comenzaron a utilizar el caso como un estudio sobre ética corporativa y los peligros de una cultura de discriminación sistemática. La bicicleta rosa se convirtió en un símbolo improbable de resistencia inteligente contra la injusticia institucional. Miguel fue invitado a hablar en decenas de eventos sobre emprendimiento, justicia social y lucha contra la corrupción corporativa. Siempre tomé fotos de la bicicleta rosa. ¿Sabes lo que representa esa bicicleta?, preguntó a un público abarrotado. No humillación, motivación. Thornton pensó que me estaba poniendo en mi lugar. De hecho, me estaba dando combustible emocional para garantizar que cada segundo de los 2 años anteriores de recopilación de pruebas se utilizara para destruir completamente su imperio corrupto. Las charlas siempre terminaban con el mismo mensaje. La mejor venganza no es rebajarte al nivel de quienes te hicieron daño, es construir algo tan significativo, tan integral, tan exitoso, que se pasen el resto de sus vidas arrepintiéndose de haberte subestimado. Entre el público de una de estas charlas estaba Catherine Walsh, ahora consultora independiente que ayuda a las empresas a identificar y eliminar culturas corporativas tóxicas. Debí haberte defendido ese día en el estacionamiento, le dijo a Miguel después del evento. Esta cobardía me persigue. No podrías, respondió Miguel suavemente. El sistema fue creado para proteger a hombres como Thornton y silenciar a todos los demás. Pero ahora tenemos herramientas, precedentes legales e historias como la mía que demuestran que la justicia es posible. 3 años después de la humillación inicial, Miguel Santos fue entrevistado por el Financial Tribune, el mismo periódico que había publicado la primera revelación devastadora sobre Thornton. ¿Cómo te sientes sabiendo que destruiste por completo la vida de Richard Thornton?, preguntó el periodista. Miguel pensó detenidamente antes de responder. No destruí su vida. Él destruyó su propia vida a través de años de crimen, corrupción y crueldad sistemática. Simplemente documenté y expuse lo que ya estaba haciendo. La diferencia es que él creía que la gente como yo, pobre, no blanca, inferior a la vista del mundo, visión distorsionada de él, nunca tendría la capacidad o el coraje de exigirle responsabilidades. ¿Tiene algún mensaje para otros trabajadores que sufren discriminación? 3 cosas. Miguel contó con los dedos. Primero, documentar todo. Cada correo electrónico ofensivo, cada comentario discriminatorio, cada mala acción. Segundo, construir aliados estratégicos, abogados, periodistas, otros empleados que sean testigos de la misma injusticia. Tercero, ser paciente. La venganza ejecutada con ira es destructiva para todos. La justicia ejecutada con inteligencia y evidencia sólida es transformadora. ¿Y para gente como Richard Thornton? Miguel sonrió. Esa sonrisa tranquila que había asustado a Thornton ese primer día. Recuerde que la persona que empuja una bicicleta vieja puede estar documentando cada uno de sus movimientos criminales, que el consultor temporal invisible puede tener un MBA de Wharton y conexiones con fiscales federales, que subestimar a alguien basándose en su clase social o etnia no solo es moralmente repugnante, es estratégicamente suicida. La entrevista se volvió viral y alcanzó 23 millones de visitas en 72 horas. En el 5º aniversario de la humillación original, Miguel organizó un evento especial. Reunió a todos los empleados que habían sido sistemáticamente discriminados o perjudicados por Thornton y sus prácticas corporativas corruptas. Se presentaron 47 personas, negros, latinos, asiáticos, inmigrantes, todos con historias de ascensos negados injustamente, salarios más bajos por un trabajo equivalente y comentarios racistas disfrazados de bromas. Ustedes no son víctimas, dijo Miguel ante esa audiencia especial. Ustedes son sobrevivientes de un sistema creado para mantenernos invisibles y silenciosos. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos nuestras propias empresas, roles de liderazgo, voces amplificadas. Thornton intentó humillarnos. Convertimos esa humillación en combustible para el éxito. La sala estalló en aplausos. Rosa Santos, sentada en primera fila junto a los 2 hijos menores de Miguel, ahora en la universidad con becas completas obtenidas por mérito absoluto, lloró abiertamente de orgullo. Esa noche, Miguel finalmente se permitió revivir ese primer día, la humillación en el estacionamiento, la risa cruel de los ejecutivos,
el peso de la ridícula bicicleta rosa que empujaba bajo miradas despectivas, y se dio cuenta de algo fundamental. No odiaba a Richard Thornton, sentí pena por él, porque Thornton había desperdiciado inmensos privilegios, educación de élite, conexiones poderosas, oportunidades ilimitadas, construyendo un imperio fundado en la crueldad y el crimen, mientras que Miguel, partiendo de nada más que inteligencia y determinación, había construido algo significativo e integral. ¿Qué es el verdadero éxito? Miguel escribió en su diario esa noche. No se trata de cuánto dinero acumulas ni de cuántas personas controlas. Se trata de cuántas vidas mejoras, cuántas injusticias corriges, a cuántas personas que eran invisibles ayudas a ser vistas. La bicicleta rosa permaneció en la recepción de Santos Logistics International. Los niños que visitaban la oficina con sus padres siempre preguntaban si podían jugar con ella. Miguel siempre decía que sí. Esta bicicleta me enseñó algo importante, explicó a los niños curiosos, que los objetos utilizados para humillarnos pueden transformarse en símbolos de fuerza, que las opiniones de los demás sobre nosotros importan mucho menos que nuestra propia integridad, y que subestimar a alguien es el error más peligroso que se puede cometer. Richard Thornton, que cumplía condena en la Institución Correccional Federal de Lompoc, recibía una copia del Financial Tribune todas las semanas. Vi titulares sobre el meteórico crecimiento de la empresa de Miguel. Vi fotos de esa maldita bicicleta rosa expuesta en museos de historia laboral como símbolo de resistencia contra la discriminación corporativa. Y finalmente, después de 5 años de prisión, entendió la lección que le había costado todo. Las personas no valen menos porque tengan menos, y subestimar a alguien basándose en las apariencias no solo es cruel, es la forma más rápida de entregar las herramientas de tu propia destrucción directamente a las manos de aquellos a quienes intentas humillar. La historia de Miguel Santos y la bicicleta rosa se convirtió en leyenda, no porque fuera una historia de venganza, aunque la venganza ciertamente era parte de ella, sino porque era una historia sobre cómo la inteligencia, la paciencia y la integridad absoluta siempre vencerán a la arrogancia, los privilegios inmerecidos y la crueldad sistemática. Y cada vez que un ejecutivo arrogante pensaba en humillar a un empleado que consideraba inferior, alguien inevitablemente preguntaba, ¿recuerdas lo que le pasó a Richard Thornton? Esta sencilla pregunta ha salvado a innumerables personas de una humillación innecesaria, y transformó a Miguel Santos, el pobre filipino que empujaba una vieja bicicleta, en un símbolo permanente de que la justicia, cuando se ejecuta con inteligencia y pruebas irrefutables, no solo es posible, es inevitable. La mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, está construyendo algo tan significativo que pasan el resto de sus vidas sabiendo que subestimaron por completo a la persona equivocada, y que esta subestimación no solo destruyó sus propias vidas, sino que inspiró a millones de otras personas invisibles a levantarse y exigir exactamente el respeto y la dignidad que siempre han merecido. Si esta historia de cómo una bicicleta rosa se convirtió en el símbolo de la caída de un imperio corrupto te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque a veces las historias más inspiradoras comienzan en los momentos más humillantes y terminan demostrando que la inteligencia, la integridad y la paciencia siempre triunfarán sobre la arrogancia alimentada por los prejuicios y los privilegios inmerecidos. Richard Thornton intentó poner a Miguel Santos en su lugar con una bicicleta infantil rosa, pero descubrió demasiado tarde que el verdadero lugar de Miguel era exactamente donde él eligió estar, en la cima de un imperio construido sobre la integridad, rodeado de las personas a las que ayudó a prosperar, y como un símbolo permanente de que subestimar a alguien basándose en las apariencias es el camino más rápido hacia la propia destrucción.